Hola amigos, buenas noches. Bien, vamos a hablar sobre la OTAN, capítulo segundo. Como sabéis, yo voté que no a la OTAN, así que ya sabéis demasiado que esto pues no es imparcial. Bueno, es imparcial porque yo me voy a limitar a leer y voy a dejar muy claro lo que es opinión o lo que no es opinión. Y bueno, esta es la información que da la propia OTAN. La propia OTAN, ¿eh? Yo aquí ni pincho, ni corto, ni nada. Lo que tengo que decir lo digo y ya está. Pero para que veáis, yo aviso, es decir, yo voté que no en el referéndum de la OTAN aquí en España. Ya os contaré cuando salga un poquitín cómo fue el tema. Yo entonces ya estaba metido en política. Pero no voté por ideales políticos, es más, voté en contra de mis ideales políticos, es decir, de la época, porque los ideales políticos empiezo ya haciendo comentarios, pues los ideales políticos, igual como vamos cambiando, cada día es diferente, pues van cambiando pues según vas haciéndote mayor. Y eso no es cambiarse de chaqueta ni nada, simplemente pues igual como tú cambias, pues lo que tú piensas también. El anacronismo o lo raro es que una persona se mantenga con sus ideales los mismos que tenía cuando tenía 16 o 18 años. Eso lo extraño. O muy entrecomillado lo que sería pues una actitud falsa contigo mismo, porque no estás siendo sincero contigo mismo. Porque desde luego que tú soltarás tu discurso porque tus antepasados igual eran piratas o eran comunistas, pero resulta que a lo mejor tú eres de Vox y lo sabes y votas Vox, por poner un ejemplo, ¿vale? Bien, en fin, lo digo porque yo estoy cansado de escuchar cambia chaquetas, esto, aquello. No, 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 no. Yo voto lo que más me conviene a mí y sobre todo lo que más le conviene a España. Porque da la casualidad que lo que más me conviene a mí, por mi manera de pensar, pues es lo que más le conviene a España. Si a España le va bien, a mí también me irá bien. Si a España le va mal, pues a mí me irá mal. Pero no voto porque yo en un momento determinado sea esto o fuese aquello o fuese lo otro. No, no. Esto, aparte para llevar pelo los que tenéis pelo, o sombrero, o gorra, o lo que sea, dentro hay una cosa que se llama cerebro. Se tiene que utilizar el cerebro y la inteligencia. Pero allá cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Bien, OTAN capítulo segundo. En 1954, la Unión disculpas, perdón, antes de comenzar, ya he comenzado, pero antes de seguir, perdón por mi voz, no hay manera de que se arregle mi voz y el crónico problema de sonido, pero todo llegará, paciencia. Sabéis que mi vida personal está mal ahora, pero todas las cosas vienen y pasan. Bien, eh, uf, menuda mejoría he dado yo desde hace 3 4 meses hasta ahora, y creo que se nota. Y eso que estoy en mis peores días, en mis peores días. Eso quiere decir que pronto voy a ir al hospital. Pronto voy al hospital. Mirad, una cosa curiosa para que veáis cómo son los Einsteins de este pueblo. El sábado yo tuve visita. Tengo muchas visitas, más de las que muchas personas se imaginan. Y esta persona me preguntó, me dijo que le habían preguntado, una persona que me conoce muy bien, pero muy bien, si yo estaba enfermo. Porque claro, ven la ambulancia en la puerta de mi casa. Y yo le dije, coño, que si estoy enfermo. Digo, que tú no sabes que estoy enfermo. Dice, yo sí. Digo, pues la persona que tú le has preguntado lo sabe igual de bien que tú. Bueno, igual de bien no. No sabe tantas cosas como tú, pero sabe que estoy muy enfermo. Para que os deis cuenta de que estoy rodeado.
de lo que estoy rodeado. Pues la ambulancia pues está prácticamente todos los días aquí. Bueno, todos los días no, pero todas las semanas prácticamente está aquí. Vamos a ver, un camión de bomberos no es normal que esté en una casa. Algo pasa en esa casa si hay un camión de bomberos, o un coche de la Guardia Civil, o de la policía, o una ambulancia. Algo pasa. No es normal que una ambulancia esté en tu casa. Si está en tu casa es porque hay alguien enfermo, porque necesita un médico o porque necesita pues ese vehículo. Estoy hablando, he puesto ejemplos de emergencias. Aunque esto está programado, pero no es normal. Pues eso. Pues imaginar el nivelazo, los Einstein. Ya no les llamo paletes, ahora les llamo Einstein. Pues bien, en 1954 la Unión Soviética propuso su unión a la OTAN con el objetivo de mantener la paz en Europa, pero los aliados rechazaron la propuesta. ¿Lo leo otra vez? Bueno, lo leeré. Fuentes de la propia OTAN, ¿eh? En 1954, acordaos, plena Guerra Fría, la Unión Soviética propuso su unión a la OTAN con el objetivo de mantener la paz en Europa. Pero los aliados rechazaron la propuesta. Y ahora os lo traduzco, por si no se os ha quedado claro, que en 1954 la Unión Soviética pidió formar parte de la OTAN, entrar en la OTAN, con el objetivo, el motivo por el que lo pidió, era para mantener la paz en Europa. Porque allí había dos ejércitos tremendos enfrentados uno al otro. Y aparte a nivel global también. Pero los aliados, es decir, los que ya estaban dentro de la OTAN en 1954, Francia, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, un montón de países, Estados Unidos, Alemania Oriental o Occidental, pues, o democrática, no recuerdo, no era la democrática, era la otra. Pues dijeron que no. A los rusos, a la Rusia comunista, les dijeron que no, que eso era un club privado, bueno, que eso es un club privado, que no. ¿Os imagináis si hubiera terminado toda la historia? Estados Unidos dijeron que no. Os lo voy a volver a leer. En 1954, la Unión Soviética propuso su unión a la OTAN con el objetivo de mantener la paz en Europa, pero los aliados rechazaron la propuesta. Nota, por si alguien no lo tenía claro. Esto, junto con la incorporación de Alemania Occidental a la organización el 9 de mayo de 1955, descrita como, se abren comillas, un momento decisorio en la historia de nuestro continente, se cierran comillas, por el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Halvard Leins, tuvo como consecuencia inmediata la creación de el Pacto de Varsovia, firmado el 14 de mayo de 1955 por la Unión Soviética y sus aliados. Claro, aquí te lo están explicando. Sé que Estados Unidos creó la OTAN para su protección y para, después ya hemos visto para qué sirve la OTAN, y la Unión Soviética se vio tan acorralada que tuvo que hacer exactamente lo mismo, crear pues su propia OTAN, que la llamó Pacto de Varsovia.
ya estábamos en plena Guerra Fría, esto es un comentario, ya estábamos en plena Guerra Fría, pero y en con un miedo atroz a que estallara la Tercera Guerra Mundial con bombas atómicas, que ahí sí que se hubieran utilizado. Este pacto se considera la respuesta formal a la OTAN, poniendo de manifiesto los dos bandos opuestos de la Guerra Fría. Lo dicho, os recuerdo que la OTAN se creó en Estados Unidos. Después se confirmó con el Reino Unido de la Gran Bretaña y poco más tarde se invitaron a unos cuantos países. Pero recordad, la OTAN se creó antes. Antes. Antes, no 2 días antes. Unos meses, años antes. Obviamente, esto es un comentario ilustrativo. La unidad de la OTAN fue puesta en evidencia ya desde sus principios. En 1958, el presidente francés Charles de Gaulle protestó por el papel hegemónico que tenían los Estados Unidos en la organización. Vamos, que allí solo mandaba uno, Estados Unidos. Y eso para un francés y sobre todo para mi amigadísimo general Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa de la época, pues le sentó como una patada en el estómago. Por lo que el entendimiento del presidente era una relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, pues no le faltaba razón. En un memorándum enviado al presidente estadounidense Eisenhower y al primer ministro Macmillan el 17 de septiembre de 1958, de Gaulle argumentaba a favor de la creación de una dirección tripartita que pusiese a Francia en igualdad de condiciones con Estados Unidos y el Reino Unido, abogando también por la expansión de la OTAN en áreas geográficas de interés para Francia como Argelia, donde Francia intentaba eliminar a las fuerzas insurgentes y necesitaba la ayuda de la OTAN. De Gaulle consideró las respuestas dadas como insatisfactorias, así que decidió constituir una defensa independiente para su país. La inteligencia francesa conocía todos los pasos que había dado Estados Unidos antes de la creación oficial de la OTAN. Y a Francia esto no le gustó. La inteligencia francesa sabía, es decir, el general de Gaulle tenía noticias que en Estados Unidos, en Washington, pues se gestó en el Tratado de Washington que se reunió Estados Unidos primero con ellos mismos, decidieron crear una organización que le llamarían OTAN. Tenían que ponerle un nombre, pues salió OTAN. Después, cuando lo tuvieron claro, montaron la infraestructura y se reunieron secretamente con el Macmillan con su familia, con los ingleses, y acordaron crear. Claro, los ingleses dijeron que sí, los ingleses se apuntan a un bombardeo. Dijeron que sí inmediatamente. Acordaos que Inglaterra en aquella época no tenía bombas atómicas, pero Francia sí. De todo esto estaba enteradísimo el general Charles de Gaulle, y a saber quién es más, pero Charles de Gaulle seguro, porque así lo manifestó. Pues nada, pues Charles de Gaulle sabía perfectísimamente que
cuando se presentaron los norteamericanos y dijeron, hemos pensado en montar la OTAN, sabían que eso llevaba un montón de trabajo y de hecho hacía tiempo, hacía meses, que lo habían hecho relativamente rápido, pero que eso se había hablado primero en Estados Unidos a nivel militar, después a nivel político, político y militar, y después se habían ido a recurrir aquí a la familia, a la Gran Bretaña, a Inglaterra, que dijo que sí. Se firmó el Tratado de Londres, que los servicios de inteligencia franceses le iban pasando informes prácticamente al minuto y al general Charles de Gaulle esperando que lo llamara. Porque era la única potencia europea que tenía armas atómicas. Bueno, sin contar a Rusia, pero entonces eran comunistas. Y lo sabía todo cuando los norteamericanos, cuando el general Eisenhower fue a decírselo en persona. Primero fue el secretario de Estado, después fue Eisenhower a hablar con Charles de Gaulle. Prácticamente Charles de Gaulle echó al secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, al ministro de Asuntos Exteriores, para que me entendáis todos, de Estados Unidos, prácticamente lo echó del Eliseo, pues fue el propio Eisenhower. Y le intentó vender la moto y no se la compró, no le gustó. En realidad, al general de Gaulle esto no le gustaba nada. El 11 de marzo de 1959 retiró su flota en el Mediterráneo del comando de la OTAN. 3 meses después, en junio de 1959, de Gaulle prohibió la entrada de armas nucleares en territorio francés. Eso se llama, comentario, eso se llama tener personalidad, tener carácter y ser un buen presidente. Esto provocó que Estados Unidos transfiriera 200 aviones a Francia y devolviera el control entre 1950 y 1967 de las 10 mayores bases aéreas que habían operado en Francia. Claro, el general Charles de Gaulle, como buen militar, por mucho porque sobre este gran político y gran general que luchó en las dos guerras mundiales y en las dos fue herido, pues estuvo en el campo de batalla, pues se lo explicó de una manera muy didáctica a los norteamericanos. Detonó una bomba atómica en el desierto del Sáhara y ya estaban todas las explicaciones dadas. La última base de vuelta fue la de Toul-Roussillon, base de la 26ª, 26, ala de reconocimiento trasladada a la base aérea de Ramstein, en Alemania Occidental. Comentario. Durante toda la Guerra Fría fue la base estadounidense más grande fuera de su territorio. Se dice que Estados Unidos tenía 500.000 soldados y cientos de aviones, tanques, artillería, cohetería, artillería, de todo, absolutamente de todo. Pero que justamente a nada los rusos tenían otro ejército más grande. Más grande. Protesta contra las armas nucleares en Alemania en 1981. Vamos a dar un saltito en el tiempo. Mientras tanto, Francia había iniciado su programa nuclear Force de Frappe. Ya hacía tiempo que lo tenía. Probó su primer arma nuclear, Herboise Blue, el 13 de febrero de 1960 en el desierto del Sahara. ¿Veis? Van dando saltos. Fijaos, el 60 primero empezó con el 81, después pasaron al 60. Ay, no van a cambiar nunca estos. Aunque Francia mostró solidaridad
respecto al resto de la OTAN, durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que ahí estuvo a nada de, de la Tercera Guerra Mundial y ya no estaríamos aquí. ¿Quién se retiró? ¿Los americanos o los comunistas rusos, que tenían por cada misil, por cada bomba atómica que tenía Estados Unidos, ellos tenían 50? ¿Quién se retiró? Los rusos, los comunistas. Pues ya podéis, cada uno que saque su conclusión. Esto es historia pura y dura. Aunque Francia mostró solidaridad respecto al resto de la OTAN durante la crisis de los misiles de Cuba de 1962, vamos a ver, fijaos, nota que me sale ahora. Estados Unidos se encontraba en aquella época y se encuentra autorizado y legitimado para tener armas nucleares a nada de territorio ruso. Los rusos hicieron lo mismo en Cuba. Llevaron misiles nucleares a Cuba. A Cuba. Lo mismo que estaban haciendo los norteamericanos en Europa. Y inmediatamente estaba Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que mandó la flota, que todos iban cargados con armas nucleares. Y te encuentras con las dos flotas a escasos metros. Mal tener dos gallos en el mismo corral. O retiraban esas bombas atómicas que estaban a escasos kilómetros de... Ya sabéis lo cerquita que está Cuba, la isla de Cuba de Miami, de la Florida. Pues eso, o los quitáis o empezamos a lanzar cohetes atómicos, o empezamos a lanzar bombas atómicas. Imaginaos a los rusos, ¿qué hacemos? A ver quién la tiene más gorda. La arma me refiero, a ver quién la tiene más gorda, a ver quién las tiene más. Por los rusos lo retiraron. Siempre se ha comentado, se ha rumoreado del poder de Fidel Castro, se sustentaba sobre 2 o 3 recuerdos que se quedó, o media docena de recuerdos que se quedó. Inmediatamente hubo una invasión, un intento de invasión de la isla de Cuba por, por, por cubanos exiliados, por la CIA y también por el ejército, en Guantánamo. De ahí se establecieron. Murieron un montón para conseguir nada, nada. Murieron un montón. Murieron un montón. Y si no los echaron en su momento y no los han echado ahora los cubanos, es por una razón muy simple. Porque aquello se ha convertido, aparte de tener la famosa cárcel de torturas de Guantánamo, pues se ha convertido pues en un puticlub enorme. Y eso genera un montón de riqueza para la isla, para el régimen comunista. Pero los norteamericanos que están allí, no creáis que están tan a gusto. Están las 24 horas con el aire en la boca, porque lo pueden echar en cualquier momento. Ni flota, ni floto, ni misiles, ni esto ni aquello. Te lo van a matar a todos.
En fin, aunque lo mejor que podía hacer Cuba sería, pues, regresar a la normalidad. En fin, esto es un comentario mío, ¿eh? Esto es un comentario mío. Lo otro también es un comentario mío, pero eso es lo que ocurre. Y ese es el motivo por el que exista la base de Guantánamo. Que sí, que el material que tiene de material armamentístico que tiene Cuba no es nada del otro mundo, pero es suficiente para defender la isla y suficiente para echarlos y suficiente para parar una invasión de la isla. De hecho, lo han intentado 2 o 3 veces. Y que conste, vuelvo a repetir, que a mí ese régimen nunca ha sido santo de mi devoción. ¿Pero por qué entran estos? Pues porque los que habían antes eran unos corruptos. Os remito, porque está muy bien hecha, os remito al Padrino. Mirad para qué querían Cuba. Aunque Francia mostró solidaridad respecto al resto de la OTAN durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962, De Gaulle continuó su propósito de construir una defensa independiente retirando del comando la flota francesa del Atlántico y del Canal de la Mancha. En 1966 las Fuerzas Armadas francesas fueron retiradas del comando integrado de la OTAN y se ordenó que todas las tropas no francesas abandonasen el territorio galo. Primero lo pidió, educadamente, Eisenhower, retira tus tropas. Te tiran una bomba atómica para que vean que tú eres una potencia nuclear. En ese momento habían 3. Estados Unidos, que fue la primera en conseguir la bomba nuclear, a la hora y media, por decirlo de alguna manera, los comunistas rusos, sorprendentemente, en la otra punta del mundo, un país detonó un artefacto nuclear, China, y a poco tiempo, Francia. Lo que no recuerdo se fueron meses entre Francia y China. Lo que no recuerdo ahora en estos momentos quién fue primero, si China o Francia, que lo consiguió por sus propios medios, pero eso ya lo sabéis. Todo ello provocó que el 16 de octubre de 1967 se trasladase al cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa, el SAPE, en Roquencourt, cerca de París, a Coustou, el norte de Mons, en Bélgica. Francia continuó en la alianza y con su ayuda a la defensa de Europa ante un posible ataque soviético con sus tropas estacionadas en Alemania Occidental. Ataque que nunca se produjo ni por producirse ni la intención. Obviamente esto es un comentario. La Unión Soviética, sigue el comentario, estaba a otras cosas, pero la OTAN le obligaba a gastar ingentes cantidades de dinero en armarse. La Unión Soviética estaba más preocupada pues en su población, que no pasase hambre, en recuperarse de la guerra. Acordaos que tuvieron 50 millones de bajas, es decir, de muertos, los heridos no lo cuentan directamente, y modernizar el país, que estaba hecho una cataplasma. Lo que no habían destruido los nazis, pues lo había destruido el comunismo. Creo que no es necesario recordar que Rusia es el país más grande del mundo. Las preocupaciones de la antigua Unión Soviética eran la reconstrucción del país, que sus ciudadanos no pasaran hambre ni frío, estuviesen bien, lo mejor que pudiera ser, y modernizar el país. Así que se emprendió la reconstrucción integral de Rusia y también la modernización integral de la Unión Soviética. Y a todo esto
con lo que les sobraba con su programa de rearme, porque le tenían que hacer frente no solo a Estados Unidos, no solo a Europa, a todos. Y los tenían encima. Así que tenían que ser muy ingeniosos, y lo son, muy ingeniosos para ser más rápidos, más buenos, tener un ejército tremendamente grande, movilizado, y empezar a construir tanques, 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 aviones, tanques y aviones, tanques y aviones, tanques y aviones y tanques y aviones. Vamos, que Rusia hizo un esfuerzo brutal. La antigua Unión Soviética hizo un esfuerzo brutal. Si no hubiera existido la OTAN, toda Europa, incluida Rusia, no hay que olvidar que Rusia es Europa, también es Asia, pero es Europa, pues todos hubiéramos vivido muchísimo mejor, más tranquilos y muchísimo mejor. Se emprendió la reconstrucción integral de Rusia y también la modernización integral de la Unión Soviética. Y continuamos. El 30 de mayo de 1982, España firmó el Tratado de Washington, convirtiéndose en el miembro número 16 de la Alianza Atlántica. ¿Os dais cuenta? Esto me sale ahora, ¿eh? España firmó el Tratado de Washington. Es decir, el Tratado de Washington lo tienes que firmar para entrar en la OTAN. Muchos de vosotros os habrá pasado, pues como me pasó a mí cuando estuve leyéndolo. Que no firmas el tratado en la OTAN, firmas el tratado de Washington. Y después el paripé de la OTAN. Sin embargo, tras las elecciones generales de 1982, se suspendió la integración española en la organización, celebrándose el 12 de marzo de 1986 un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN con un 52,54% de los votos se mostró a favor de pertenecer a la alianza, pero sin participar en su estructura militar integral. Vamos, que la mitad de los españoles, 52%, no estaban de acuerdo. Y aquí os voy a contar un poquito lo que sucedió. Yo lo viví, y lo viví desde dentro. Desde dentro de un partido que era el que mandaba, que era el Partido Socialista. Os cuento un poco. Primero, el PSOE llenó todas las calles de España, todas las ciudades y los pueblos de España, de carteles que decían: OTAN de entrada no. Alianza Popular, de don Manuel Fraga Iribarne, el actual Partido Popular, empapeló toda España con OTAN sí. Estados Unidos y Europa, sobre todo la Unión Europea, hablaban con Felipe González, presidente del gobierno de España, que nadie ha ganado elecciones como las que ganaba Felipe González. Unas mayorías que te dejaban boquiabiertos. Eso era para el desespero de todos. No le hacía falta pactar con nadie, nada. Casi todo intentaba llegar a acuerdos con todos. Pero si no, te daba igual. Pues Estados Unidos y la Unión Europea hablaban con Felipe González para que cambiara el voto. ¿Qué ofrecieron a Felipe González? Pues no lo sabemos. Pero aparte de dinero, pues un montón de cosas. Así que Felipe González reunió a la ejecutiva del Partido Socialista y cambió el voto. Sí, amigos, cambió el voto. PSOE sí,
Inmediatamente don Manuel, el PSOE, cambió. OTAN sí. Es decir, donde ponía OTAN de entrada no, pues empapelaron todas las ciudades de España y todos los pueblos de España con la cara de Felipe González, si no recuerdo mal, OTAN sí. Y la Alianza Popular de don Manuel Fraga Iribarne hizo lo mismo, pero OTAN no. O abstención, ahora no lo recuerdo. Amigos, el mundo al revés. El mundo al revés. Nota. Felipe González sacaba unas mayorías tan abrumadoras que podía permitirse cambiar las reglas del juego en mitad del juego y volver a ganar las elecciones. A mí me consta que muchísimos socialistas de la época, yo uno de ellos, votamos que no a la OTAN. Y otros, por disciplina de partido, pues votaron que sí. Yo recuerdo que estaba en una sede de un partido viendo el resultado de las elecciones y cuando salió el sí, yo me levanté y dije, ¡wow! ¡Qué bien! Ha ganado lo que pide mi partido y yo me quedo muy contento porque he votado que no. Y la gente se quedó alucinada. Y habían 3 o 4 señores tremendamente grandes que se pusieron medio agresivos. Y entonces empezaron por aquí. Yo también he votado que no, yo también he votado que no, yo también he votado que no. Y otros, pues yo he votado que sí. Bien. El resultado real fue un pucherazo. Un pucherazo. Ya está. Eso se ha comentado siempre. A nivel interno, dentro del PSOE, por lo menos en el PSOE que yo conocí, y también se ha comentado fuera. En fin, ya lo dirá la historia dentro de 100 años. Desintegración del bloque del Este. ¿Qué saltos damos en la historia, Virgen Santa? Después de las revoluciones de 1989 y durante el proceso de disolución de la Unión Soviética en 1990-1991, el Pacto de Varsovia quedó disuelto el 1 de julio de 1991. Es decir, la OTAN comunista se autodisolvió. El comunismo se autodisolvió. Entonces, ¿qué motivo tenía de existir la OTAN? Esa es la pregunta que se hizo todo el mundo. Todo el mundo esperaba, después de ese momento histórico, que yo os he contado un montón de veces, de que el señor Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista Ruso, jefe de todo el poderío del comunismo y de todas las fuerzas armadas rusas, que eran muchísimo más poderosas que toda la OTAN y toda Europa junta, eso reconocido por la propia OTAN, pues, y por los propios Estados Unidos. Pues todo el mundo pensaba, empezando por el señor Gorbachev, que la OTAN, que los Estados Unidos harían lo mismo. Desmontarían la OTAN y ¿qué conseguiríamos con eso? Pues un mundo más pacífico. Y imaginad, en vez de destinar la burrada de dinero que se destina para la construcción y para ingeniar cosas para matar personas y destruir cosas, pues imaginad para construir y para hacer cosas buenas. ¿Cómo viviríamos? La OTAN, fin del comentario y si continúo. La OTAN reformuló sus objetivos y actividades hasta apropiarse de la seguridad de una parte del hemisferio norte. La OTAN no se disolvió.
Estados Unidos, al contrario, la fortaleció y entonces quedó una gran superpotencia. Acordaos, caída del muro de Berlín, no sé si saldrá más tarde, caída del muro de Berlín, todos nos acordamos, disolución de la Rusia comunista, es decir, ya no era comunista, desaparece el Pacto de Varsovia y la OTAN no desaparece. Y queda una gran superpotencia que se rearma muchísimo, del SALT 1, SALT 2, acordaos, reducir el armamento atómico porque había muchísimo. El SALT, creo que hubo un SALT 3, hubo un intento de SALT 3, que era reducir armas nucleares. Y bien, mientras al señor Mikhail Gorbachev le estaban dando el premio Nobel de la Paz, de los más merecidos que se han dado, porque este señor sí que hizo muchísimo por la paz, Estados Unidos se hizo el gran dueño, amo y señor absoluto del mundo. 30 años de dura. El mayor comentario, el mayor error de Occidente, el mantener la OTAN. Cada uno que saque sus propias conclusiones. En este marco se desarrolló la primera operación de ataque por parte de la OTAN en su historia. La incursión en 1995 en la República de Bosnia y Herzegovina, contra las fuerzas serbias, en la que se conoció como la Operación Fuerza Deliberada. ¿Fuerza deliberada? Sí, pero tú controlabas el aire, pero no tenías cojones para entrar, para mandar soldados. Ningún país quería entrar ahí. Si los comandos no regresaban, iban a regresar los soldados normales y corrientes. Y sí, bombardeó España, se cansó de bombardear. Y todos los países pertenecientes a la OTAN se cansaron de bombardear. Aviano, que está en el sur de Italia, una base que tiene Estados Unidos en el sur de Italia, no paraban, aquello no paraban. Salían aviones y 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 desde los portaaviones también a bombardear la antigua Yugoslavia. Y dio comienzo a los errores de Estados Unidos a través de su máquina de guerra que solo le sirve a él, a Estados Unidos. Nota. Sé que algunos de vosotros que tenéis la mente un poco estrecha, quizás a fuerza de la costumbre de que Estados Unidos traicione a España cuando le viene bien, y que aún no se creen que Rusia de comunista no tiene nada. Pero mira por dónde. Bueno, antes de continuar, voy a añadir una notita a este comentario. Antes de el tremendo lío que ha montado Estados Unidos, y yo estoy leyendo el porqué, que ya os lo he dicho varias veces, las relaciones económicas, de amistad, comerciales con Rusia eran de primer orden. Y también, por qué no decirlo, a nivel militar, pues estábamos a nada de conseguir aviones que los norteamericanos no tienen ni sueñan en tener. Y carros de combate igual. Imagina tener los Leopard y los T-90. Osu de quinta generación. O mis admiradísimos, no me acuerdo ahora cómo se llaman. Yo sabéis mi memoria. Bueno, sigo leyendo el comentario.
Pero mira por dónde Ucrania luchó mayoritariamente del lado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, ¿a quién le importa? ¿Quién se acuerda de eso a estas alturas? Pero tienen tierras raras. Ese es el motivo por la guerra de Ucrania. Ese es el auténtico motivo de la guerra de Ucrania. Donald Trump quería robarnos el Monte Tropic. El abuelo Biden quería y quiere las tierras raras de Ucrania. Que con una alzada directamente ya no son capaces de tierras raras. No tienes que hacer grandes historias. Que Polonia, los encargados, entre comillas, de los campos de exterminio eran polacos. Y eso lo saben muy bien los judíos, que sobrevivieron y que lo contaron. Sí, sí. Que había, pues, regimientos de polacos, altos, rubios, arios, luchando junto a los que los habían invadido. En 1999 se llevó a cabo la operación Fuerza Aliada, el ataque aéreo contra la República Federal de Yugoslavia, destinada a parar la limpieza étnica en Kosovo, donde se cometían crímenes contra la población civil. Otro error. Otro error, id contando los errores. Vamos a ver qué país europeo le molestó la antigua Yugoslavia. A ver, que levante la mano un país de Europa que se sintiese molestado por los yugoslavos, por la antigua Yugoslavia. Yo he estado varias veces en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia. Para vuestra información, esto es un comentario, para vuestra información, muchos ciudadanos de toda Europa fueron salvados y protegidos por la resistencia del general Tito en la antigua Yugoslavia. Yugoslavia también es un país muy montañoso, donde tiene montes inmensos, llenos de árboles, llenos de todo, y en la Segunda Guerra Mundial ahí podías esconder un ejército. Quizás la OTAN atacó la antigua Yugoslavia porque eran aliados de Rusia. Pues esto es la OTAN. Hace lo que le conviene a los intereses de Estados Unidos. Yugoslavia está en el mar Adriático, que es en el otro lado de la bota, pegadita allí, demasiado cerca de su base de avión, aliado de la antigua Unión Soviética. Pero es que en esa época Rusia ya no era comunista, pero eran aliados. ¿Qué creéis? ¿Que Rusia está sola, que no tiene amigos? Más de los que os pensáis. Pues la OTAN es una demostración más de que la OTAN hace lo que le conviene a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué país europeo tenía algún interés en balcanizar, en trocear? De una manera que saben poner nombres, eso sí que lo saben hacer los norteamericanos, daños colaterales, mecánicos a los mercenarios, balcanizar, trocear un país que junto era poderoso, separado ya no es peligroso. Y encima los enfrentas a ellos, pues ala. En 1996, con la autorización del Congreso de los Diputados, España negoció su ingreso en la nueva estructura de mandos de la OTAN.
aspirando a la plena participación en la estructura militar integrada, entonces en periodo de reforma. España culminaría su incorporación en la estructura militar integrada el 1 de enero de 1999. Los faustos que se hicieron, Virgen Santa. Comentario. Este es el precio que pagó España para entrar en la Unión Europea. Que la Unión Europea, como todos sabéis, no deja de ser una unión económica, sobre todo económica y comercial, principalmente, y política. Política poco, pero hay un montón de gente que se dedica a la política, que se va a Europa a vivir del cuento. De lo demás no sirve para nada. Esa es la realidad, eso lo sabemos todos. Aunque el objetivo es hacer un gobierno serio y unido de Europa, de la Unión Europea. Difícil va a estar con Ursula von der Leyen y con Borrell y con el gordo este venezolano que hay por ahí. Europa se encargó de desindustrializar a España. Ese es el precio que pagó España. Y todos os acordáis. Mandó la destrucción de toda la industria pesada, empezando por los altos hornos de Sagunto y de Vizcaya, donde se producía posiblemente el mejor acero, sino del mundo, de Europa. Nuestra industria pesada, fábricas de camiones, adiós Barreiros, adiós Pegaso, adiós esto, adiós aquello. Pegaso ha vuelto, creo. Y de coches, adiós la SEAT, ya teníamos la Fiat, pero seguimos teniendo la SEAT, diréis muchos, sí, pero no es española, es italiana. Empresas de coches españolas que yo sepa, a no ser que hayan puesto una pequeñita, no hay ninguna. El cierre de cientos de empresas, entre ellas astilleros. Se aseguraron de que España tuviese que comprarlo todo, y todo es todo. Solo se salvó el campo, y no todo, porque a nivel de aceitunas, de olivos, pues tenemos un montón. Somos la primera potencia en fabricación de aceite de oliva, pero se lo vendemos a Italia. Italia es el que hace un negocio poniéndoles simplemente lo que hacemos nosotros con las naranjas. Aceite puro de oliva de Italia. No, es aceite puro virgen español. Nosotros lo hacemos con muchísimas historias. Lo mismo pasó con los viñedos. Hasta nos hicieron cambiar el nombre del champán por el de cava. ¿Por qué? Porque nuestro cava es mejor y más barato que el cava francés, que el champán francés. Lo mismo nos pasó con el vino y empezaron las dominaciones de origen y cosas de estas. Quizás por estas cosas cada vez son más los españoles que creen que hicimos un mal negocio entrando a formar parte de la Unión Europea. Muchos se preguntan ahora en la actualidad, y da igual la ideología que tengan. ¿Qué hacemos en la Unión Europea? Aparte de mantener un montón de vagos, si ya los tenemos aquí. Me refiero a los españoles y a los extranjeros. Sí, en un primer momento nos vino muy bien para modernizar España. Hombre, algo tendría que sacar, me imagino yo, Felipe González, algo tendremos que hacer para que los españoles no se nos tiren encima y nos maten a todos. Así que se modernizó Europa, se modernizó España. Carreteras, trenes, infraestructuras, el dinero entraba a raudales y entonces todos contentos.
Pero empezamos a darnos cuenta, sobre todo cuando el cambio de moneda. Cuando un café que valía 100 pesetas, de la noche al día siguiente, valía 166 pesetas el euro. Habíamos hecho un mal negocio. Pero, oye, curiosamente los españoles no se quejaban. Sí, se quejaban, nos quejábamos, pero en casa o en el bar, o en la calle, pero con la gente, con tu familia, con tus amigos, solo 4 o 5 se manifestaron. Y eso lo sabéis todos. Se perdieron miles de puestos de trabajo, se cerró la minería, se jubilaron un montón para que no se quejaran, porque ya se saben cómo se la gastan los mineros, para que no se quejaran, pues jubilaron a mineros con 40 años, a mineros con 35 años, jubilados, muy bien pagados, no una jubilación normal y corriente, muy bien pagados. Pero esta gente joven lo que quería era trabajar. Y necesitábamos carbón. Nosotros tenemos carbón para aburrir. Y aparte tenemos la suerte de que el tipo de carbón que tenemos en España es tremendamente bueno. Pues ¿sabéis de dónde nos vienen los trenes cargados de carbón? De Polonia. Que según los que saben de esto, que son los mineros, pues es muchísimo peor que el nuestro, quema más y contamina más. Si lo queréis saber, hay un pueblo en León, pueblo minero, que se llama Cistierna, y te pregunta, y habla con los mineros. Yo lo he hecho. Cistierna se llama. Tío, a las cuencas mineras y preguntar. Yo pregunté en Cistierna simplemente porque conocía a una familia que ha muerto y estuve allí hace muchos años. Cuando pasó esto, más o menos, recién pasado esto, que fue donde me dijeron, ¿quieres bajar? Yo cuando ya vi aquello dije, no, con el hilo ahí colgando, no, baja muy rápido, no. Me dijo, tranquilo, no eres el primero ni el último que tiene miedo a bajar. Digo, hombre, si fuera preciso bajaría, pero no. Y no bajé, no. La República Checa, desde aquí un saludo a Cistierna y a León. La República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la Alianza Atlántica el 12 de marzo de 1999. Y me sale una pregunta. ¿A vosotros cómo creéis que le sienta esto a Rusia? ¿O le sentaba esto a Rusia? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Se siente amenazada? ¿Estará contenta? Yo creo que mal. Otro error. Yo creo que es otro error inmenso, pero en fin. Pero que lo crea yo es irrelevante. Pero que lo crean generales del ejército español y de otros países, sobre todo franceses que lo hablan muy claro, ya es otra historia. Y los geopolíticos, que también son militares, también son coroneles y generales, pues ya es otra historia. ¿A que sí? ¿A que cambia? Esos tres países, si son algo, es que son fiables. Es que no son fiables. Fijaos, Checa, Hungría y Polonia. Que digo que esto es un comentario. Estos tres países, si son algo, es que no son fiables en absoluto. Hace falta que os recuerde que Checa antes formaba parte de un país que se llamaba Checoslovaquia y que Chequia era la parte rica e industrializada
y se dejó a la otra parte, se fue y se dejó a los pobres eslovacos cazando gambusinos, se cierran comillas, frente al incumplimiento de los acuerdos entre Baker, Gorbachev, George F. Kennan, una de las figuras más importantes de la diplomacia de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría e intelectuales, la política de contención, se cierra, del comunismo de 1997 escribió. Esto es muy interesante, escucharlo por favor. Se abren comillas. ¿Por qué? Se preguntaba. ¿Por qué con todas las esperanzadoras posibilidades engendradas por el fin de la Guerra Fría, las relaciones este-oeste deberían centrarse en la cuestión de quién se aliaría con quién y por implicación con quién en un futuro fantasioso, totalmente imprevisible e improbable conflicto militar? Paréntesis con puntos suspensivos, es decir, que el párrafo es muy grande, pero se lo cortan ahí y sigue. Continúa. Dicho sin rodeos, puntos suspensivos. Expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior de la Guerra Fría. Oye, que no lo digo yo, ¿eh? Que no lo digo yo. Que lo dice un tal George F. Kennan. Nota, pues no le falta razón. Y como veis, no soy el único que defiende la tesis que la OTAN es una cosa anacrónica y sobre todo peligrosa, por lo tanto no debería de existir, y un instrumento de guerra al servicio de Estados Unidos. Esta organización es una gran generadora de conflictos y de guerras al servicio de Estados Unidos. Acordaos, España, antes de firmar en el Palacio Real el paripé para hacerte la foto de entrar en la OTAN, primero se firmó el Tratado de Washington, que así es como se llama la OTAN. ¿Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas occidentales? Continúan las comillas, ¿eh? ¿Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión rusa? ¿Tener el efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa? ¿Restaurar la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones este-oeste e impulsar la política exterior rusa en direcciones que decididamente no son de nuestro agrado? Se cierran comillas. Por los rusos no lo hicieron, pero sigo leyendo. George F. Kennan. Un año después, ante la inminente ratificación del Senado estadounidense sobre una primera ronda de expansión de la OTAN, en una entrevista con el New York Times argumentó, se abren comillas, creo que es el comienzo de una nueva guerra fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y afectará a sus políticas. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Nadie estaba amenazando a nadie más. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran en sus tumbas. Se cierran comillas. George F. Kennan. Pues no se ha equivocado. Rusia se hartó, recuperó lo que era suyo, la península de Crimea, ayudado por Estados Unidos, sobre todo para quitarle al loco de Zelensky o a los locos que mandaban en Ucrania las armas atómicas. Rusia recuperó su armada, su base más importante que tenía en ese mar, y como la OTAN no paraba y Estados Unidos no paraba, pues al Donbass, que también es ruso. Como no paraban, invadieron. Como hemos seguido dándole estopa,
Pues los rusos nos lo han devuelto, invadieron Ucrania. Ucrania en estos momentos está destruida, totalmente conquistada. ¿Por qué queréis que sale todos los días llorando, pidiendo armas? Y ya no pide armas solo, ahora primero pidieron armas y municiones, ya no tienen. Eso quiere decir que las suyas ya no tenían. Y ahora piden soldados y armas. Y hay muchos países que están diciendo que ellos no piensan mandar nada. Lo que le están mandando Europa es chatarra, armas que no sirven. Le están mandando armas ya. Toma, apáñate con esto. Y Europa vuelve a vivir con miedo. Ya está. Después del 11S, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se llevó a cabo la Operación Libertad Duradera, la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos. La OTAN activó por primera vez el mecanismo de defensa mutua que prevé el artículo 5 del Tratado de Washington para apoyar los ataques de Estados Unidos en Afganistán. Bien, comentario. Estados Unidos sabía que Afganistán es un país de luchadores y de guerreros. El ejército que entra es derrotado. Que se lo pregunten a los ingleses, al imperio inglés, que se lo pregunten a la antigua Unión Soviética, pero también que se lo pregunten a los Estados Unidos cómo ayudaban a los talibanes, es decir, a los afganos, pasándoles armas. ¿De dónde creéis que sacaron tantas armas y tan modernas? De los Estados Unidos. Así que la antigua Unión Soviética al final dijo, yo tengo que estar aquí guerreando contra estos que a mí ni me va ni me viene. Pues ya hemos probado lo que hemos tenido que probar y han muerto bastantes soldados, nos retiramos. Y salieron con los afganos detrás persiguiéndoles. ¿Azuzados por quién? Por Estados Unidos, y por la CIA, por los mercenarios. Por eso Estados Unidos tomó muy buena nota. Si nosotros entramos en Afganistán, pues amor con amor se paga. Lo normal es que Rusia pues arme a estos, nos devuelvan el favor que le hicimos, así que voy a pedir a la OTAN que viene y que me ayude, que para eso la he creado. Bien, en Afganistán desde el 11 de agosto de 2003 la OTAN lideró una misión encargada por la ONU. La ONU, acordaos, la ONU la creó Estados Unidos. ¿Dónde está? En Estados Unidos, en Nueva York. Llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, el ISAF. El objetivo del ISAF era ayudar al gobierno afgano, no sé, es que es increíble, a proporcionar una seguridad efectiva en todo el país y a desarrollar una fuerza de seguridad propias. No hace falta que os lo explique, pero os lo voy a contar rapidito. Pusieron a un títere que va con una capa roja, lo nombraron presidente de Afganistán, rodeado de afganos norteamericanos que realmente eran mecánicos, y dos afganos para que las televisiones vieran que hablaba con alguien hasta que aprendiera inglés, pero él siempre hablaba en afgano o intentaba hablar en afgano o en el idioma que sea, árabe o en el idioma que sea, en fin, que pusieron ahí un títere que no salía de Kabul, la capital, y menos del barrio protegido. Tuvo 1000 atentados, pero si lo mataron pusieron un doble, no lo sabemos. Ni lo sabremos nunca. Bueno, lo sabremos dentro de 200 o 300 años, si quiere. No, lo sabrán nuestros, si hay alguien. ¿Para proporcionar ayuda? No.
Pensaban que Bin Laden estaba escondido allí. No tenían ni puñetera idea de dónde estaba, pero pensaron, qué mejor sitio que esconderse que en Afganistán, que es un país tremendamente montañoso, que se dedican principalmente a la guerra, que son tremendamente religiosos, extremadamente religiosos, fanáticos, talibanes, con montañas de 4.000 metros o más y encima con muchísimas cuevas. Unas naturales y otras hechas a lo largo de... Así que vamos a luchar en un territorio que nos es tremendamente hostil, que no vamos a ser bien recibidos en absoluto, y vamos a necesitar pues muchísimo dinero y mucha historia. Pero tenían que soltar toda su ira sobre alguien. Alguien lo tenía y le tocó a quién, a Afganistán. Está. Todos los informes que les mandaban eran mentiras. Que allí está, no, es que está en esta cueva. ¡Hala! Y tú veías los cazabombarderos, no cazas, los bombarderos ahí soltando lo que no está escrito. Probaron de todo y echaron de todo. Echaron bichos, echaron química, echaron de todo. Así que pusieron a punto sus armas biológicas, sus armas químicas. ¿Echarían algo radioactivo? Pues posiblemente. Crearon tremenda base. Primero que nada se protegieron ellos, que es lo más normal. Mandaron todos los mecánicos que pudieron y más para proteger a los ingenieros, para que construyeran tremenda base, pero algo brutal, con su aeropuerto, con totalmente autodefendido, con varias barreras, con accesos, con esto y con aquello, pegadita a la capital. De ahí se ensancharía toda la protección a la zona segura de la capital, que era donde estaban las embajadas y era donde está. Ahí no entraba ni Dios que no supieran quién era. Pero entraba, se cambiaba. Fijaos si se fiaban poco, que se cambiaba en una habitación totalmente blindada por si llevaba explosivos. Pero que te estaban viendo en todo momento. Y después pasabas el control, rayos X, esto, aquello, lo otro, y el dedito en el culo o en todos los agujeritos para que no llevaras nada, nada. Ese era el precio que pagabas los que entraban. Aparte tenías, eso sí, estabas muy bien pagado, tu familia pues entraba la mandaban a otra parte segura, entraba a vivir en la parte segura porque los mataban, descubrieron que mataban a sus hijos y a sus mujeres y a sus familiares. Así que hay muchos afganos que viven en Estados Unidos o en otros países, pero que cualquiera que vea que salgan, afganos, se asustan, el talibán, no, tienen sus papeles, sus historias bien documentaditos, por si no lo sabíais. Bien, pues ya tenemos tremenda base, tremendamente fortificada y asegurada, con unas paredes fortificadas que te disparaban misiles de estos con lanzamisiles. Chamuscar a 2 paredes y ya está. Para entrar tenías que hacer zigzags.
zigzags, y ya te veían venir desde lejos, ya te estaban mirando los infrarrojos y te estaban mirando las ópticas, y aparte ya pasabas controles. Pero es que te veían el camión o el coche o lo que fuera, y llegabas a un punto que que ibas a 10 o a 20 kilómetros por hora. Y llamaron a otros países. ¿Y a quién llamaron? A los españoles. Allí fueron la Legión, los regulares, pasaron, pasó un montón de gente por ahí. Los soldados españoles pasaron por ahí. Montar. Estuvimos tanto tiempo porque los norteamericanos querían a los españoles allí. Y allí que fuimos. Si el jefe nos manda que vayamos a trabajar, pues vamos a trabajar, y allí fuimos. Y montamos tremenda base nosotros también. Tremendamente fortificada, tremendamente bien vigilada, pero que no se podía comparar con la norteamericana. Nos ayudaron mucho los mecánicos y nos ayudaron mucho los norteamericanos. Hombre, ya que prácticamente te cogen de la orejita y te llevan allí, pues por lo menos los vamos a proteger. Así que pusieron su blindaje y sus historias, y nos dieron cositas que nosotros no teníamos para, 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 para nuestra autodefensa. Para luchar ya nos apañábamos nosotros, sí. Para eso están las empresas que venden armas. Ellos tienen muchas. Pues bien, ahí empezó el mosqueo de los norteamericanos. Porque los soldados españoles, salían y no le pegaban un tiro, lo mataban. Sin embargo, salía un norteamericano y le pegaba un tiro. O un mecánico le pegaba un tiro. Y eso que los españoles, si eran atacados, se defendían, y eran buenos guerreros, muy buenos guerreros. Se los cargaban a todos. Y encima molestaban muy poco los españoles, es decir, que no eran como los norteamericanos. Oye, que tenemos un ataque, mandanos apaches y mandanos helicópteros, apaches y aviones que nos están atacando y cosas. Los españoles no, joder, están atacando los españoles. ¿Por qué lo sabían? Porque el satélite y los que están en las montañas ahí, que se pasan con los francotiradores, pues que lo veían y decían, coño, pero si llevan 2 horas ahí y son 4 contra 500, y ahí están aguantando y no piden ayuda ni nada. Y llegaban los norteamericanos, llegaban los apaches, y llegaba la ayuda. Pero los españoles se las tenían que ver, claro, es que eran legionarios, coño. Y los americanos, pues alucinando, porque claro, con las ópticas, pues tú, pómelo, y están allí todos con las pantallas. Es que la realidad supera la ficción. Viendo a los españoles aquí y flipando en colores. Porque nuestros marines no hacen eso, porque no luchan así, porque nuestros SEALs no luchan así, porque nuestros Rangers no luchan así. Oh my God. Y un legionario puede contra 200 talibanes sin apaches, o un regular puede contra estos. ¿Por qué? Porque no se retiran, porque no se rinden. Están en inferioridad de condiciones. ¿Qué os parece mi recreación? Pues era así, era así. Hay películas españolas muy buenas. En Tierra Hostil, esto, aquello, lo otro. La del helicóptero, que te cae el helicóptero, te cae otro, y llega un coronel y dice, va con un Chinook, que es este helicóptero más grande que hay, el que tiene 2 aspas, que es un helicóptero de transporte, y dice, ¿por qué no sacamos el helicóptero? ¿Por qué tenemos que dejar el helicóptero? Y lo sacaron. La película está muy bien hecha. De las pocas películas. Deberíamos hacer más películas, pero con actores buenos. A los Bardem, a los Almodóvar y a todos estos que vimos, a esta cuadrilla,
de apesebrados que salen en los premios Goya. Esos no. Hay muy buenos actores españoles. Bueno, fue desplegada para... el objetivo de la ISAF era ayudar al gobierno afgano, mentira, a proporcionar una seguridad efectiva de todo el país y desarrollar unas fuerzas de seguridad propias. Mentira, lo intentaron hacer, pero esa era la excusa. La realidad era machacar y sacar su rabia y su ira porque les habían tumbado las dos torres. Ahora hay otra versión en la actualidad, otro rumor en la actualidad, en la prensa norteamericana. Se derribó, ¿fue realmente un atentado? ¿O eso entra dentro de la historia? Eso también ha salido en la televisión en Cuarto Milenio. ¿Fue realmente un atentado? ¿O realmente fue un atentado programado? Aunque las Torres Gemelas simbolizaban el poder económico, pero claro, yo pienso que fue un atentado, cada cosa lo que sea. Bien, fuerzas desplegadas para proporcionar seguridad en torno a Kabul a medida que la presencia de la ISAF se expandió para cubrir todo el territorio afgano. Sus tropas participaron en la lucha contra la insurgencia al tiempo que intentaban ayudar a la reconstrucción del país. Insurgencia no, eran afganos que no querían pues ejércitos extranjeros en su país. Ya estamos lo mismo que los boxers, pero aquí como estos daban tan duro, tan duro, tan duro, y hoy en día hay una cosa que se llama internet, que se llaman móviles que te graban y que al rato lo tienen subido, es difícil de esconder, aunque cada día están saliendo más cositas para esconder. Hay en los ejércitos, esto los civiles no lo sabéis, los civiles no lo sabemos, pero hay miles de personas que se dedican a esto de internet, a que veamos lo que queramos. Hay miles de personas que se dedican a los famosos cookies. Saben lo que vemos, lo otro, lo que buscamos, saben nuestro gusto, lo saben todo y pueden hacer que aparezcan y desaparezcan cosas. Y eso es lo que sucede en la actualidad. Y más que va a ocurrir, y más que vamos a notar. Cada vez estamos más controlados, cada vez más, y cada vez se nota más. ¿O no lo habéis notado? Pues que sepáis que todos los ejércitos hoy en día, pues a lo mejor tienen, pues, cuanto más grande es el país, yo no sé, no tampoco te lo van a decir, pero hay muchos soldados y muchos civiles que trabajan para el Estado que se dedican a esto, a controlar esto. ¿Cuántos youtubers, pensad, cuántas personas que hacen YouTube son militares y cuántos están haciendo su trabajo? ¿Y cuántos youtubers civiles están haciendo su trabajo? Pensadlo, pensadlo. ¿Cuántos medios tienen y cuántas cosas tienen? Tú empiezas un canal y resulta que tienes a 5 personas trabajando. Eso es una empresa. Eso es una pequeña empresa. Que te maquillan y cosas de estas. Yo tengo uno que lo tengo clarísimo. Bueno, uno no, tengo unos cuantos que los tengo clarísimos. En fin, Estados Unidos, esto es un comentario, y su máquina de producir guerras, la OTAN, solo llevó el desastre, la muerte y la destrucción a Afganistán. Y esto nos hizo acreedores de la rabia y el odio de los musulmanes. No solo de los afganos, de todos los musulmanes. Porque se pasaron tanto, la OTAN se pasó tanto, que para los musulmanes fue prácticamente una guerra santa lo que se hizo allí.
los cristianos contra los musulmanes. La OTAN causó cientos de miles de muertos en Afganistán y en otras zonas, donde se torturaba por sistema, se violaba por sistema, hicieron las barbaridades que les dio la gana, probaron todo tipo de armas, y las violaciones de niños eran el pan nuestro de cada día, pero también de los hombres, de las mujeres. Eran violados sistemáticamente, pero no por uno, sino por muchos. Los destrozaban. Pero no solo los niños, que es lo más sagrado, y las mujeres y los hombres, también sus padres y sus madres, es decir, los abuelos, eran violados sistemáticamente. Estados Unidos utilizó a la OTAN para saciar su sed de venganza, solo para dar caza a un hombre, a Bin Laden, que encima no tenían la certeza de dónde estaba, no lo sabían. Pero las habían tumbado las torres y ya lo dijeron, que se vengarían, y se vengaron. Jugaron a la ruleta de la suerte y les tocó a los afganos. Por lo visto buscaron que no fueran cristianos, que fueran de otra religión, hindúes no, que tienen bombas atómicas. Pues vamos a un país que sea pobre, unos pobres desgraciados que se dediquen a la heroína, a cultivar amapolas para hacer heroína, azafrán, y que negocian con 4 especies y un poco de seda y cosas de estas, y que malviven como pueden. Y les tocó a los afganos. Pues bien, esto era una misión para la inteligencia. Primero, lo que tenían que haber hecho, eso es lo que dicen los expertos, pero este entra entre los comentarios. Lo que dicen los expertos, y es de pura lógica, es que se cae por su propia lógica, esto era una misión primero que nada para la inteligencia. ¿Será por agencias de inteligencia que tiene Norteamérica? ¿Será por agencias de inteligencia que tienen los países que tienen la OTAN? ¿Que están en la OTAN? Pues todos los servicios de inteligencia del mundo se hubieran puesto a trabajar para ti, simplemente, que de hecho lo hicieron. Y después, segundo, pues una vez sabes dónde tienes el objetivo, pues es un trabajo para comandos. Y antes de seguir el comentario, quiero deciros que cuando estalló el último avión, o tercer avión, o segundo avión creo que fue en las Torres Gemelas, Estados Unidos mandó que todos los aviones que estaban sobrevolando el espacio aéreo norteamericano se aterrizaran en el aeropuerto más cercano, que tenían 5 minutos. Dieron 5 minutos para que todos los aviones aterrizaran, y mandó a todos los aviones de todas las bases aéreas de norteamericano, todos los cazas que salieran, avión que vieran que no fuera norteamericano, al suelo, fuera de pasajeros, de transporte o lo que fuera. Así que imaginad el estrés de la gente. Solo salió un avión de Estados Unidos, mientras todos los aviones estaban. Todos los pasajeros de ese avión tenían el mismo apellido, Bin Laden. Todos pertenecientes a la realeza y a la casa real o a la realeza saudí. Es igual como Bin Laden era un príncipe saudí, un talibán, pero un príncipe saudí. Pues bien, continúo. 20 años en Afganistán para retirarse, dejando ese rastro de vergüenza
Y al final se solucionó el tema pues con eso, con la inteligencia y los comandos. Bin Laden, el más buscado del planeta Tierra, por no estar, no estaba ni en Afganistán, estaba en otro país. Dicen que fue muerto y que fue quemado. Nunca lo sabremos. Nos tenemos que creer y mostraron las imágenes. Nos lo tenemos que creer. Que sea verdad o sea mentira ya es otra historia. Y sigo leyendo. En Irak, la OTAN se ha limitado a entrenar a las fuerzas de seguridad. Mentira. Las negativas de numerosos países europeos a que la OTAN actuara en el conflicto iraquí, encabezados por Alemania, disuadió a este organismo de involucrarse en esta guerra iniciada por Estados Unidos y ¿quién? Y el Reino Unido. Se olvidan de España, que nuestro amigo Aznar, que hablaba texano estupendamente en el despacho Oval, pues cambió la política de los últimos 200, 300 años, cambió la política por sus santos cojones, porque él hablaba catalán en la intimidad, y nada. Pues, patapam, perdió las elecciones, y entonces un señor que se llamaba Zapatero, otro, que dijo, y cumplió su promesa electoral, cada cosa lo que sea. Él dijo que si él salía presidente, nada más prometiera su cargo delante de su majestad el rey, inmediatamente iba a ordenar el regreso de las tropas. Pues en mitad de la guerra ordenó a las tropas españolas que se retiraran. Yo conozco a personas, oficiales, suboficiales, soldados que estuvieron en esa guerra, que se fueron llorando, pasaron una vergüenza tremenda. Algunos marines, algunas compañías de marines, y de comandos y cosas de estas, que habían luchado con los españoles, que sabían cómo luchaban los españoles, pues les aplaudían, sabían que estaban cumpliendo órdenes. Los ingleses no, los ingleses descojonándose, cobardes, 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 jajaja, y yo como cacao, como se haga la gallina en inglés. Continúo con la lectura. El 29 de marzo de 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y las escuchad esto que es muy fuerte. El 29 de marzo de 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y las ex repúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania firmaron el Tratado de Washington. Acordaos, el Tratado de Washington es la OTAN. Nota, aquí una demostración de que con dinero siempre vas a comprar las voluntades políticas y más si son corruptos, como la mayoría de los políticos. Imagino que alguien les diría a los Estados Unidos que estaban tocando a países que no se deben tocar porque tienen dueño, se llama Rusia. Nadie cayó en la cuenta que Eslovaquia, Eslovenia y las ex repúblicas soviéticas, es decir, que siempre Estonia, Letonia y Lituania, estos tres países salieron de Rusia de puntillas, que ni se lo comunicaron al Kremlin, que Estonia, Lituania y Letonia son Rusia. Nadie se lo ha dicho a nadie. No hay nadie que se lo haya comentado a Estados Unidos ni a la OTAN. Nadie se lo ha comentado que Eslovaquia y Eslovenia son también Rusia. Nadie se lo ha comentado. Nadie le ha comentado a Estados Unidos y ningún país europeo que pertenece a la OTAN se lo ha explicado a Estados Unidos. ¿Ha dicho nada? ¿Tan cobardes son? ¿O tampoco casos hacen?
Mirad, esto me sale ahora, ¿eh? Hace una semana, pero desde hace varios tiempo, desde hace ya tiempo, más de 2 meses, desde antes de las Navidades, ya había un rum muy grande de que Texas, Nuevo México, California, la Florida y no sé qué otros países más, no sé qué estados más que se pueden separar legalmente cuando les dé la gana de Estados Unidos, quieren separarse y formar una especie de unión y acercarse a lo que era el antiguo y intentar crear el antiguo virreinato de Nuevo México. Por lo tanto, lo que buscan es un acercamiento con España. Pero si no quieren un acercamiento con España, de hecho, no quieren saber nada de Washington, del resto de Estados Unidos. Y lo último que he leído, y eso está en la prensa norteamericana y también en la prensa europea y también, por qué no decirlo, en algún medio de comunicación español, parece ser que cada vez se apuntan más. Digamos que los que perdieron la guerra civil, los que tienen la bandera esta, que es la Cruz de Borgoña, o la Cruz de San Andrés, la antigua bandera española. La antigua no, es igual de bandera que era antes. ¿Y si Rusia les presta todo su apoyo? ¿Y si de la noche a la mañana? ¿Y si lo que están... Son preguntas que me salen ahora. ¿Y si no están haciendo el muro de la vergüenza para que no les entre emigrantes, sino para que no les entre Rusia? Porque te pueden entrar inmediatamente, te pueden colocar antes de que te des cuenta un montón de pansires y un montón de S-500 y un montón de blindados que te los han entrado por ahí sí que te enteres. Y resulta que tú tienes el mismo problema que tiene Rusia, pero en tu casa. Pues eso le puede pasar a Estados Unidos en cualquier momento. Tiempo. Continúo. Y esto creo que se está terminando. En febrero de 2005, Gerald Schoner propuso crear una comisión para reformar la OTAN ante el peso creciente de la Unión Europea. Si no lo teníais claro que quien manda es Estados Unidos, ahí lo tenéis. El canciller alemán considera necesario reestructurar la Alianza Atlántica dado que los desafíos estratégicos estaban fuera de su ámbito defensivo y no requerían en primera línea una respuesta militar. Se abren comillas. Ha habido malentendidos, malestares, desconfianza y hasta tensiones. Se cierran comillas. Indicó el canciller, como quedó reflejado tras la invasión de Irak en 2003, que dejó de manifiesto cuán profundas pueden ser las discrepancias y cuán poco preparada está la OTAN para reaccionar a tales dificultades. Comentario. Pues sí, hay políticos que tienen su moralidad y te lo dicen. Europa está en la OTAN porque Estados Unidos prácticamente nos ha obligado, quizás por esta razón nadie ha consultado a sus ciudadanos, pero sí que leen las encuestas que dicen que los europeos, excepto una minoría muy extremada que encajaría a la perfección en la extrema derecha de Estados Unidos, el resto está por salirse y desmontar la OTAN. Eso es lo que dicen las encuestas, por eso no consultan. En septiembre de 2006, la OTAN puso en marcha la operación Medusa sobre el sur de Afganistán con el objetivo de acabar con los reductos talibán en Panjwai y Zahri, en Kandahar, donde los insurgentes poseían una fuerte presencia. Se estima que en la operación fallecieron unos 500 talibanes. Mentira. En el 2008 la OTAN solicitó a Colombia tropas del ejército y expertos antiminas y antinarcóticos para participar en la labor que se desarrollaba en la región afgana bajo la jurisdicción del ejército español. Debido a su experiencia en estos temas, Mayor
a la del resto de países. Sin embargo, los colombianos dicen que los militares colombianos dicen que ellos son la OTAN. No sois la OTAN. Y mejor que no estéis. Si los que estamos nos queremos salir. Bueno, en fin. El 20 de febrero de 2009 fue aprobada la participación de entre 120 y 150 miembros del ejército colombiano en la ISAF bajo bandera española. Eso se lo comentaré yo a un youtuber colombiano. El caso de Colombia resultó particular por no pertenecer a la geografía del Atlántico Norte y al mismo tiempo no ser una nación en la OTAN. Croacia y Albania se adhirieron a la Alianza Atlántica el 1 de abril de 2009. Error. Nota, Croacia, para vuestra información, sí, estaba en Croacia también. En la antigua Yugoslavia se entraba por Croacia. Por carretera se entra por lo que es Croacia. En la actualidad, Croacia luchó junto a la Alemania nazi. Y no solo eso, gran parte de sus soldados pertenecieron a la SS. Y Albania era el país más comunista de Europa, más que la antigua Unión Soviética. Si visitáis, sí, también he estado en Albania. Si visitáis Albania, veréis un país lleno de búnkers. Hoy en día creo que es una atracción turística. El presidente Nicolas Sarkozy reintegró a Francia en el comando integrado coincidiendo en la cumbre del 60º aniversario de la Alianza, el 60, del 3 y 4 de abril de 2009 que se celebró entre Estrasburgo y Kiel en la frontera franco-alemana y perdió las elecciones Sarkozy. Nuestro pequeño Sarkozy perdió las elecciones. Por esto es que los franceses votan y votan bien, mucho mejor que nosotros. Nos guste o no nos guste, pero votan muy bien. El 31 de diciembre de 2014 la Alianza Atlántica puso fin a la misión del ISAF. Desde 2015 la OTAN lleva a cabo en Afganistán la misión de apoyo decidido con una presencia militar más reducida para entrenar, asesorar y ayudar a las fuerzas afganas. Sí, intentaron crear un ejército afgano, pero te traicionaban y te pegaban un tiro. El 5 de junio de 2017 se adhirió Montenegro, el 29º miembro de la Alianza. Otro error, otro aliado de Rusia. Por su parte, Macedonia del Norte pasó a formar parte de la Alianza desde el 27 de marzo de 2020. Otro error, otro aliado de Rusia. Hasta entonces el único obstáculo del país era superar los problemas derivados del nombre de la República, ya que en el 2008 Grecia hizo bloquear la invitación del país eslavo hasta que fuera resuelta la disputa sobre su nombre reclamado por Grecia como patrimonio helénico. Así que en junio de 2018 ambos países firmaron un acuerdo provisional por el cual la antigua República Yugoslavia de Macedonia pasaría a llamarse Macedonia del Norte, lo que fue ratificado por los parlamentos de ambos países en enero de 2019 y hubo tremendo cacao en Atenas, lo que permitió continuar con el proceso de incorporación a la alianza que culminaría un año después. Otro error tremendo. Conflicto diplomático con Grecia que estuvo a nada de entrar en guerra con la Macedonia esta. Hay que leer historia. En Macedonia nació Alejandro Magno, se llama Macedonia, pero esto creo que ya lo dije en el primero. En el 2022 se celebró una cumbre de la OTAN en Madrid 29, donde se concordaron varios puntos. Yo siempre os he dicho que ahí, aparte de que el abuelo Biden o su doble le tocaron el culo a Begoño, pues se hablaron de muchas cosas. El aumento de tropas de los países miembros ponen a disposición de la organización. B. Que Rusia sea observada como una amenaza directa, dejando de considerarla como aliado estratégico debido a sus decisiones respecto a la política exterior y especialmente a la guerra de Ucrania. Eso no salió en la tele, ¿eh?
C, y eso tampoco, que China sea considerada un desafío sistemático por sus abstenciones en el Consejo de Seguridad, por abstenerse, por no hacer lo que le dé la gana, lo que le pase por la chorra a Estados Unidos. Es un comentario que me sale ahora. Que China sea considerada un desafío sistemático por sus abstenciones en el Consejo de la Seguridad de la ONU y por su apoyo a Rusia en la invasión de Ucrania. Y D, que Turquía levantara el veto sobre la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, permitiendo así su invitación formal a permanecer en la OTAN, rompiendo su histórica neutralidad. Además, esta adhesión permitiría a la OTAN tener más kilómetros de frontera directa con Rusia. Otro error. Rusia no era, mejor dicho, enemigo de Europa. Ahora sí. Todas esas decisiones no solo nos han creado un enemigo temible, Rusia, sino importantes y gravísimos problemas para Europa. Y de regalo vivimos con miedo. Pero también Estados Unidos nos quiere arrastrar a China. Europa sabrá decir que no. Tratado del Atlántico Norte. Os aseguro que se termina, ¿eh? En el tratado se observa cómo se pretendía que Europa llevase a cabo su propia defensa militar, pues en el artículo 3 se permite que Estados Unidos ayude al desarrollo militar de Europa a modo de plan Marshall en el ámbito militar. Ese es el sueño europeo. El sueño de Charles de Gaulle, que Europa sea autosuficiente, que tenga un ejército defensivo. Eso no quiere decir que si alguien te ataca, tú lo invadas. Pero después regresas a casa. No te tiras 100 años ahí. Estados miembros y cronología. Cronología de la OTAN. Listado de países miembros y fecha en que ingresaron a la organización. Fecha, país. 4 de abril de 1949, Bélgica, fundador. Lo necesitaban preciso porque Francia, acordaos, los había echado. Charles de Gaulle los había echado de Francia, así que se fueron a Bélgica. Así que lo ponen como fundador. No, fundador fue Estados Unidos. Inglaterra. Pero hay que contar mentiras y hay que ponerlo bonito y disfrazar las cosas. Así que me voy a dedicar a leer y punto. 4 de abril del 49, Bélgica. 4 de abril del 49, Canadá. 4 de abril del 49, Dinamarca. 4 de abril del 49, Estados Unidos. 4 de abril 49, Francia. Francia se retiró de la estructura militar de la OTAN en 1966 bajo el mandato de Charles de Gaulle, volviéndose a incorporar en 2009 durante la presidencia de Nicolas Sarkozy. El 4 de abril de 1949, Islandia, el único miembro de la OTAN que no posee fuerza militar propia. Su defensa estuvo asegurada por la Fuerza de Defensa de Islandia, que fueron dirigidas por Estados Unidos y tuvieron base en Keflavik. Se unió con la condición de que no se viera forzada a participar en ningún acontecimiento bélico. 4 de abril del 49, Italia. 4 de abril del 49, Luxemburgo. 4 de abril del 49, Noruega. 4 de abril del 49, Países Bajos. 4 de abril del 49, Portugal. 4 de abril de 1949, Reino Unido. Se puede decir que estos fueron los países fundadores de la OTAN, aunque realmente fue Estados Unidos y Inglaterra. El 18 de febrero de 1952, Grecia. Grecia retiró sus tropas de la estructura militar de la OTAN entre 1974 hasta el 80, a causa de las tensiones entre dicho país y Turquía en 1974. El 18 de febrero de 1952, Turquía. El 6 de mayo del 55, Alemania. Alemania occidental, la que pertenecía a segunda. Alemania se unió como República Federal de Alemania en 1952 sin incluir la República Democrática Alemana, que pertenecía a parte de Varsovia. El 30 de mayo
del 82, España. Tercera, el 12 de marzo de 1986 se celebró un referéndum para consultar a los españoles si estaban a favor de la permanencia en la alianza, destacando la exclusión de parte del territorio español, Ceuta y Melilla. Finalmente triunfó la permanencia en la OTAN con un 56. Fijad, ya ha aumentado del porcentaje, ha aumentado 2 puntos. Con 85% de los votos y una participación que rondó el 60% del padrón. No voy a hacer comentarios. 3 de octubre de 1990, con la reunificación de Alemania, la República Democrática Alemana se integró en la República Federal Alemana, por tanto, extendiéndose la OTAN por su territorio. 12 de marzo de 1999, Hungría. Cuarta. 2 de marzo de 1999, Polonia. El mismo día, en 1920, la República Checa. El 29 de marzo de 2004, Bulgaria. Y aquí vamos. 29 de 2004 entra Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. El 1 de abril de 2009 entra Croacia y Albania. El 5 de junio de 2017 entra Montenegro. El 27 de marzo entra Macedonia del Norte. El 27 de marzo de 2020 entra Macedonia del Norte. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Pues bueno, ya conocemos más a la OTAN. Queda la OTAN 3. Pues amigos, yo particularmente pienso que sin esto el mundo sería más seguro. Viviríamos más tranquilos y sobre todo sin miedo. Me he dedicado más a leer que a hacer comentarios. Que lo sepáis. Pero larguito. Pues nada, pues hasta aquí. Pues la OTAN, capítulo 2. Soy Tony Garcés. Ya podemos saber dónde estamos, qué hacemos y estas cosas. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud desde el corazón. Y nada, que seáis muy felices. Y mañana más OTAN. Que Dios os bendiga a todos.